Jóvenes, buenas noches. Te saluda tu profesor Marco Fernández para empezar el segundo tema del curso de Educación Cívica denominado Derechos Humanos. Iniciamos esta clase, jóvenes, espero que ya ustedes también hayan hecho la lectura correspondiente, ¿no? Donde manifiestan que Bolivia, país limítrofe, indemniza a peruana por esterilización sin consentimiento. Entonces, el Estado boliviano comete una falta que cuando una peruana identificada con las letras IV da luz, ellos aprovechan para hacerle a la ligadura de las trompas para que ella no tenga mayor cantidad de hijos. Entonces, leemos que el Estado boliviano se vio en la necesidad de indemnizar a esta persona. Eso ocurre en el año 2000. Este es un ejemplo donde nos da a entender que aparte de los organismos jurídicos de cada país, existen pues las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Por eso también una especialidad de la carrera de Derecho es Derecho Internacional. Entonces, se hizo público, la indemnización fue entregada, ¿no? Dice ahí en el momento, esta semana, en forma simbólica, a la directora de la Organización de Derechos en Acción, Rielma Mencías, quien representó a la peruana, como le vuelvo a repetir, identificada con las iniciales IV, según un comunicado de la Procuraduría General del Estado. Entonces, esta institución hace o realiza un acto de reconocimiento público de responsabilidad internacional del Estado por el caso, en cumplimiento de la instrucción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el Estado reconoce su responsabilidad internacional con el fin de reparar el daño causado a la víctima. La señora IV, y para que mediante su difusión de este tipo de hechos no vuelvan a repetirse en nuestro país. Así lo sostuvo el procurador de entonces, Procurador General del Estado, Pablo Menacho Diererich. Entonces, para aclarar este tema, si no lo entienden, el caso se basa en la intervención de ligadura de trompas de falopio, que habría sido efectuado sin que se tratara de una situación de emergencia y sin la aprobación firmada por el paciente. El paciente tiene que consentir o algún familiar cercano debe dar la orden que si necesitan una ligadura de trompas para no tener ya descendencia, eso es cosa diferente. Pero aquí se tomó la decisión, bueno, se habrán hecho las investigaciones correspondientes y entonces el Estado boliviano, ¿no? Eh, en la sentencia tuvo que, después de un proceso penal, ¿no? Las cuales hubo, pues, como todo proceso judicial, hubieron obstáculos, hubieron falencias que socavaron la efectividad de la causa y llevaron a que se declarara la extinción de la acción penal. Luego de transcurrido 4 años sin una decisión final, pero finalmente se realizó el reconocimiento respectivo. Nosotros entendemos entonces
Ya. En la clase anterior, jóvenes, nosotros también dejamos sobre un tema eh, donde hubieron dos interrogantes que ustedes deben hacer el resumen de la lectura respondiendo a dos preguntas. La primera pregunta es ¿por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Bolivia? Y la segunda, ¿por qué la Corte Internacional de Derechos Humanos intervino en el caso de la peruana afectada? Eso tienen que responder, jóvenes, en el momento preciso. Continuamos continuamos con definir lo que nosotros entendemos por derechos humanos. Para ello, es necesario, jóvenes, que tengan ustedes un librito de consulta o consulten en su internet sobre la Constitución Política del Estado, que es la ley de leyes, que es la Carta Magna que rige la estructura de todo el Estado peruano. Dentro de ello tenemos a los derechos humanos, pero ¿desde cuándo la Constitución que nos rige está funcionando? ¿Y quién la firmó? ¿Sabemos eso, jóvenes? Bueno, la La Constitución firmó que nos rige, Fujimori. Fujimori, Albert, mm, ujú, Alberto Kenya Alberto Fujimori. Fujimori. Ujú. Pero ¿en qué fecha se promulgó? En 1994 o No, 90. no. Se promulgó. Esto tienen que saber diferenciar, jóvenes. Una cosa es promulgar y otra cosa es entrar en vigencia. Mm. ¿Cuándo se promulga? Lo que tiene que firmar ahí, lo que firmó Fujimori. El 29 de diciembre de 1993. Y comenzó o entró en vigencia el 1 de enero del 2000, de 1994. Entonces, ¿a qué llamamos nosotros derechos humanos? Nosotros estamos inmersos en ese aspecto, porque dice que los derechos humanos son inherentes. ¿Qué significa inherentes? Que pertenece desde ya al ser humano, ¿no? A todos. Ahí no hay distinción de nacionalidad, porque todo Estado tiene una constitución política que lo rige. Ahí no hay distinción si tú vives en una residencia, si vives en un pueblo joven, si vives en una choza, no interesa, tienes los mismos derechos. Hay derechos a la libertad de sexo. Entonces se habla mucho del varón y de la mujer. Ambos son iguales. Y eso lo sabemos cuando se crean los derechos internacionales, los derechos, la Declaración de los Derechos Humanos en la guerra que hubo en Francia, ¿no? En 1789, donde se logró, pues, la igualdad, aunque sea teórica, pero se logró contra los abusos que que realizaban las monarquías, ¿no? En las guerras que se realizaban, o los abusos. Tampoco hay distinción de origen, nacional, extranjero, o de raza, o de color, de religión, ni de lengua.
Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Sí, para resumir, no hay discriminación alguna en exigir nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso están interrelacionados. Desde el momento que nosotros somos procreados, del momento en que nacemos hasta nuestra muerte. ¿Por qué? Porque son interdependientes, dependen unos de otros y son indivisibles. Ahora, estos derechos no solamente son o pertenecen al Perú, estos derechos son universales y están contemplados en la ley, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra Constitución, ¿cuántos títulos tiene? ¿Cuántos capítulos? ¿Y cuántos artículos? Entonces, tenemos que saber aquí, poco a poco, en el sentido de que en el título primero de la persona y la sociedad, ¿no? Tenemos el primer capítulo que se refiere, A partir de hoy, yo voy a ser tu mamá. Maribel Anto, por favor, tu audio. Y yo voy a ser tu tía. ¿Sí? Maribel Anto. por favor, no interrumpan. Ya, listo, continúa. Entonces, les decía que en el título primero, ¿no? Nos habla de la persona y de la sociedad, y en ese primer capítulo nos hablan de los derechos fundamentales de la persona, artículo 1, artículo 2, artículo 3, que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces, por eso es que dice que están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ellos a través de los tratados. O sea, el derecho internacional consuetudinario. ¿Qué significa consuetudinario? A ver, ¿quién sabe? ¿Alguien que sepa? Consuetudinario significa tradicional, por costumbre. Y entonces los principios generales y otras fuentes de derecho internacional establecen pues las obligaciones que tienen los gobiernos. Los gobiernos, entonces los que nos representan a nosotros, los países, los gobiernos, de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar en determinada forma en otras situaciones. ¿Y con qué finalidad lo hacen? Con la finalidad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de las personas o de los grupos, los cuales vamos a ver inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, encontramos nosotros que estos derechos humanos presentan ciertas características, ¿no? Estos derechos humanos son inembargables, o sea, no se puede embargar por ninguna razón. Son imprescriptibles, no desaparecen. Son progresivos, ¿por qué? Porque se van modificando paulatinamente. Un ejemplo es los Estados Unidos, que tiene una sola constitución desde su fundación, pero que la va modificando de acuerdo al desarrollo, sea social, económico, político, ¿no es cierto? Tenemos también que son inalienables. Otra característica,
dijimos antes que eran universales, pertenecen a todos, son integrales, son totales, derechos que son progresivos, le decía, y también un derecho con una característica de respeto de todos. Él llama Ven erga. acá a ver. Muy bien. Sí. Entonces hemos visto las ¿Qué tiene que ver? características así genéricamente. Bedoya, por favor, tu audio. Bedoya, Bedoya, tu audio. Bedoya, tu audio. Yanina, Vanessa, Bedoya, tu audio. Ella tiene un montón de hojas, no sé Ay, no sé mi audio, no sé qué se ha hecho mi celular, oye, está mal mi celular. Tu audio se está escuchando. Cállense, oye, mi audio está prendido y no se puede apagar. ¿Me copia, Yani? Amarra su audio. Disculpa, profesor, mi audio no sé qué se hizo y Ya, se prendió. retírese del aula, por favor. Retírese y vuelva a entrar. Ya, listo. Continúa. Muy bien, jóvenes. Se le hace esta observación para que ustedes pongan más atención en la clase, puesto que eso se evidencia en el resultado de la pequeña prueba que yo les dejo, que deja bastante que desear. Pues bien, hemos visto las características. Ahora vamos a ver cuál es el origen, cómo se generan estos derechos humanos. Encontramos nosotros que se dividen en tres tipos. Derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué derechos están involucrados en la primera generación? Derechos Estos civiles, ¿no? derechos civiles y derechos políticos. No se olviden, los derechos de primera generación son los derechos civiles y los derechos políticos. Política. ¿Y cuándo comienza? ¿Cuándo empieza estos derechos a funcionar? Le decía anteriormente, con la Revolución Francesa en 1789, como una rebelión ante el absolutismo de los monarcas de la época. Había un abuso total. Entonces se integraron los derechos denominados civiles y políticos, donde le imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano. Y nosotros en nuestra Constitución lo tenemos en el capítulo 1, artículo 1, 2 y 3 de nuestra Constitución, que vamos a ver. Uno de ellos es el derecho a la vida. La segunda generación ya constituyen unos derechos de tipo colectivo, social, económico y cultural. Y esto ya aparece como consecuencia de la revolución industrial que hubo en México, ¿no? Con la Constitución de 1917, donde incluye ¿qué derechos forman la segunda generación? Derechos culturales, derechos sociales y derechos económicos. Y por consiguiente, constituyen ellos, por primera vez, una obligación de ser del Estado
y son de satisfacciones, que le decía, una de las características progresivas, ¿no? De acuerdo con las posibilidades económicas del Estado. O sea, por eso es que los países desarrollan unos más, otros menos y otros más o menos. Pero es nuestra obligación como sujetos de derecho que vimos la clase anterior, esos derechos nacen justamente de grandes revoluciones, de grandes guerras, de grandes batallas de nuestros antecesores, nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque antes habían dos clases sociales bien diferenciadas, que eran los monarcas, ¿no? Con su poder absoluto, el rey era considerado como un semidios y la iglesia, por el otro lado, también cometía abusos. Y para eso aparecen los derechos de tercera generación. ¿Por qué? Porque el pueblo comienza a rescatar sus derechos. Es el derecho de solidaridad. ¿Qué es solidaridad para ustedes, jóvenes? Es la ayuda mutua que tenemos que dar a nuestros semejantes. Entonces, ¿cómo aparecen en nuestros tiempos? ¿En respuesta a qué? A la necesidad de cooperación, como le digo, entre las naciones. Así, por ejemplo, vemos la del primer mundo, la del segundo mundo y la del tercer mundo, que tienen que, dentro de esa solidaridad, dentro de esa necesidad, ¿no? Creada por los distintos grupos que la integran. Y entonces nosotros no estamos separados del mundo, no estamos aislados, no podemos ser ermitaños, como el hombre tampoco puede ser ermitaño, no puede vivir solo. Siempre está necesitando de alguien. En estos momentos, por ejemplo, la Presidenta de la República ha firmado, ¿no?, un convenio de exportación, ¿no? Va a exportar carne de burro. Y muchos se admiran, dice, pero nosotros no comemos. Sí comemos. El mercado negro nos introduce, pues, una cantidad, carne de caballo, pero los chinos sí, los chinos comen de todo. Por eso es que se va a vender. Ahora, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Solidariamente con todos los pueblos que crían burros en mayor cantidad, como es en el norte, en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, ¿no? Encontramos nosotros que hay cantidad, pero no suficiente para la exportación. Ahora, dentro de la clasificación que hemos hecho, jóvenes, hemos hecho derechos de 3 generaciones, ¿no es cierto? Pero todavía hemos dicho genéricamente, ¿no?, a los grupos que corresponden estos derechos. Así, en la primera generación habíamos hablado de derechos civiles y derechos políticos, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son esos derechos civiles de que tanto hablamos? El primer derecho que tiene el ser humano es el derecho a la vida. A nadie se le puede quitar la vida una vez que ha sido procreado. Derecho a la integridad personal. Señorita Ruth, su audio. Señorita Ruth. Seguimos ahí, interrumpiendo. Después nos atenemos a los resultados. Les decía entonces que los derechos civiles que nos competen, y debemos saber esto,
porque somos personas humanas. A veces cuando nos sucede algo, no sabemos exigir. Nos asustamos frente a una autoridad. Ah, porque está uniformado, porque tiene un galón, o porque es político, le voy a tener miedo. No, señor, yo estoy exigiendo mi derecho, el derecho civil, a mi integridad personal, a mi libertad personal y a las garantías jurídicas que tengo en el momento que tenga que enfrentarme a otras personas. Por consiguiente, eso se deriva en que nosotros como personas tenemos derechos civiles como la libertad de opinión y de expresión. Nadie nos puede prohibir nuestra opinión si lo hacemos alturadamente. Y también tenemos derechos de reunión. Eso con permisos respectivos a la autoridad competente. Acá viene la participación, ¿ya?, del hombre en cuanto se refiere a derechos políticos. ¿Cuáles son estos derechos políticos, señoritas, por favor? A participar en los asuntos políticos. ¿Y cómo participamos en los asuntos políticos? Primero, podemos elegir y ser elegidos a un cargo público, participar en el gobierno de nuestro país, cosa que no hacemos. Estamos viendo la evidencia, jóvenes, que están recibiendo su clase y no están atendiendo. Por eso, cuando vamos a las urnas, vamos con miedo. Ah, nos van a cobrar una multa. Por eso nomás voy, pero no sé por quién voy a votar. No he hecho una toma de conciencia de que si le conviene o no a mi distrito, por ejemplo, o a mi lugar de residencia, tener esa autoridad. ¿Ve? Entonces, después nos quejamos. Las autoridades competentes se aprovechan de eso. ¿Ve? Vienen los regalitos, los roles y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque como personas, como integrantes de una comunidad, no sabemos hacernos respetar. Luego vienen los de segunda generación, que ya son derechos grupales, colectivos, como decíamos. Y ahí están involucrados 3 derechos. Derechos económicos, derechos sociales y derechos culturales. Los derechos económicos, todos nosotros somos trabajadores y tenemos derechos a un salario suficiente, que no se da en el país. ¿Por qué? Por la economía deficiente que tenemos en este país. Cada vez estamos ganando menos, estamos comiendo menos, pero hay más enfermedades, hay deficiencias en la atención en los hospitales, nos tratan como animales, y entonces no sabemos hacernos respetar. Y debemos llevar con esa economía, con ese derecho económico, tener un nivel de vida adecuado. Pero eso también requiere, pues, disciplina. La disciplina del hombre es fundamental y su atención para tener éxito en la vida. Aparecen luego los derechos sociales también como de segunda generación. Derecho al trabajo. Pero para el trabajo tienes que cumplir ciertas condiciones. Esas condiciones son las que te pone el mismo Estado o las empresas particulares. Haber terminado por lo menos el nivel básico, valga la redundancia, de educación básica, que es haber terminado la secundaria. Luego, la protección de la maternidad.
encontramos nosotros muchos casos en que no se protege a la maternidad. A veces nos emocionamos y procreamos un hijo. Y después tenemos dificultades para su manutención. Y entonces viene, muchos casos ustedes mismos ven a través de los medios de comunicación, encontraron a un bebé tirado en un matorral. ¿Quién lo dejó? Ahora, en cuanto al trabajo, el derecho social más importante, cuando tú trabajas para el Estado, tienes derecho a la sindicación, es decir, formar tu sindicato para que defienda tus derechos como trabajador, pero no lo hacen porque ahí también entra, ¿qué cosa? Una situación que no corresponde. Y luego, lo que ansiamos todos los peruanos son los derechos culturales. ¿Cómo? Primero, el derecho a la educación. ¿Por qué se crearon los SEBAS? A ver, jóvenes, ¿por qué? Porque el Estado habían fijado edades topes para la educación básica, ¿no? Regular. Y entonces fueron quedándose muchas personas sin estudiar su secundaria, por múltiples motivos, por dinero, por enfermedad, por lejanía de donde estaban las escuelas, y una serie de elementos que truncaron. Pero ya a partir del 2000 aparecen ya los SEBAS, ¿no? Donde el Estado se da cuenta, mi pueblo se está volviendo analfabeto, y entonces voy a crear los SEBA, Educación Básica Alternativa de jóvenes y adultos. Pero, ¿qué pasa? Que como somos, ¿qué les digo? Somos personas que no tenemos las bases suficientes, ¿no? En educación. Por ahí, cuando se hablaba de un SEBA, decía, no, te están engañando, no, te están estafando, eso no tiene valor. Sí, ustedes tienen que hablar cuando conozcan legalmente las leyes que corresponden a la existencia de las instituciones. No puedo decir la bola de nieve que crece, crece, ¿no? Me han dicho. Por eso es que también tienes que participar de la vida cultural en varias instituciones y entonces ahí te va forjando. Y por último, llegamos a lo de tercera generación, jóvenes. Son los derechos de solidaridad. Dijimos que solidaridad es la ayuda mutua que se da en el hombre para desarrollar una sociedad mejor. Entonces, por eso se dice derecho al desarrollo. Unos desarrollan más, otros menos, otros más o menos, ¿no? A la libre determinación de los pueblos. ¿Ve? Ustedes saben en historia, se plantea, pues, ¿no? Estos conceptos de la libre determinación de los pueblos cuando los chilenos nos quitaron primeramente Tarapacá, luego quisieron quitarnos Tacna y Arica, nos quitaron Arica, pero se entró a este tema de la libre, te preguntó al pueblo, ¿a dónde quieres pertenecer? Y muchos se quedaron en Arica como chilenos, porque querían pertenecer ahí, y a Tacna como peruanos. Por eso se dice
Tacna la heroica, porque ellos determinaron que eran peruanos, habían nacido peruanos, estaban en territorio peruano, y bueno, ya ese motivo de la clase de historia correspondiente. ¿Por qué? Porque hay derecho de solidaridad, porque es derecho a la paz. Y algo muy importante para la salud, jóvenes, es el derecho de solidaridad a un medio ambiente sano. Mucha gente nosotros encontramos en nuestra Lima, centro, montones de basura. Ahí hay dos cómplices. La institución encargada de llevar esos desechos y las personas que no saben respetar el horario indicado por los municipios, por ejemplo. Entonces, hemos visto estas 3 generaciones jóvenes importantes que lo tomen en cuenta. Entonces, como les decía, no solamente los estados se desarrollan aisladamente, sino que hay una interdependencia, una interrelación de desarrollo y de defensa de los derechos internacionales. Por eso, vamos a hablar en esta oportunidad, ¿no?, de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Nosotros conocemos en historia universal, en historia del Perú, los grandes conflictos que hay por las cuestiones de ideales. Se hacían las guerras, los levantamientos, y donde se daba, pues, como reacción, un tratamiento inhumano e injusto a la población. Entonces, lo primero que aparece, ¿no?, antes de la Revolución Francesa, es la Declaración de Derechos Ingleses de 1689, ¿no?, después de las guerras civiles que estallaron en Inglaterra. Y de esa manera surgió la aspiración del pueblo a la democracia, de gobierno, democracia, gobierno del pueblo y para el pueblo. Y justamente después de 100 años se produce en Europa, en Francia, la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque Francia se moría. Sus habitantes comían hasta ratas. Eso tienen que saber los jóvenes. Mientras los reyes vivían en palacio, pues, con todos los lujos, con todo el boato. Entonces, se produjo la lucha de la Revolución Francesa, dando lugar a la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Y, aunque sea teóricamente en ese momento, no vayas a pensar que hoy día ganamos la guerra y mañana ya somos libres. No. Se proclama la igualdad para todos, pero eso tiene un proceso y depende de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque posteriormente siguieron las guerras. Siguieron las guerras. Tenemos nosotros, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando se crean las Naciones Unidas, ya la comunidad internacional se compromete, pues, a no permitir más atrocidades como las sucedidas en esos conflictos. Los grandes líderes del mundo, ¿no?, decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces ahí nace ya con mayor seguridad
a nivel internacional. Entonces, esto tienen que saber, el primer proyecto de la declaración se propuso en septiembre de 1948 y donde estuvo formado, ¿no? O participaron 50 estados en su redacción final. Y finalmente, fíjese, el 10 de diciembre de 1948, la Tercera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se reunió en París y aprobó, pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, es todo un proceso. Todos los instrumentos internacionales que hay y que vamos a mencionar en estos momentos. El primer instrumento es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento fue el resultado de una situación que se vivió en Europa en la Segunda Guerra Mundial, en donde, como consecuencias, pusieron a los pueblos respecto a la necesidad de que no solamente la cuestión era firmar una carta, sino establecer normas futuras que resguarden a la humanidad. Y entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada, fíjense, en ese año, en el mismo año, 1948, el 10 de diciembre, ¿no? Por la Tercera Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, cuya sigla es ONU, que se realizó en Francia, en París. Entonces, esa declaración constaba de 30 artículos y prácticamente en la historia es el primer documento de derechos humanos por una organización internacional o universal. Siguiente. Así tenemos nosotros jóvenes que van apareciendo, van a aparecer ahora también esta carta que se firmó, que se llamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Subrayado esto, denominada la Carta de los Oprimidos y Humillados. No se olviden, denominada la Carta de los Oprimidos y Humillados. Si yo le pongo la pregunta, ¿a qué se denominó la Carta de los Oprimidos y Humillados? Entonces ustedes ya saben que es la Declaración Universal, ¿no es cierto? Entonces, la declaración es considerada en la actualidad como el fundamento de todo el sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a los derechos humanos. Entonces, el comportamiento y el pensamiento está influenciado por este tipo de influencia, está influenciado, ¿no?, en las personas y en los gobiernos de todo el mundo. Es decir, lo consideran como un código de conducta y como un patrón para medir el grado de respeto y aplicación de las normas internacionales en asuntos de derechos humanos. ¿Qué es lo que tenemos que luchar nosotros, jóvenes, bastante? Que se respeten nuestros derechos. Nosotros debemos también autocalificarnos. Nos respetamos nosotros, porque acá tengo que hacer yo un recuerdo, ¿no?, de Sócrates, el gran filósofo griego, del conócete a ti mismo. Primero tengo que conocerme yo
para luego conocer a los demás. Primero tengo que respetarme para respetar a los demás. ¿Y eso qué significa? Significa, pues, la aplicación de las normas establecidas en los estados. Decimos entonces que la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha dejado de ser simple documento de valor moral y se ha convertido en un documento en donde se deriva para los estados sus deberes y sus derechos. ¿Cuándo se firmó, dijimos, la Declaración Universal? El 10 de diciembre de 1948. Y en la fecha, o hasta la fecha, se ha convertido en una norma consuetudinaria internacional. Es decir, ya dijimos, ya aclaramos, consuetudinaria es tradicional, es costumbre. Entonces, una norma tradicional internacional. ¿Está aclarado eso? Entonces, a partir de la declaración se hizo cada vez más creciente la declaración o la distinción entre los derechos civiles y políticos que hemos visto y los derechos económicos, sociales y culturales, uno de primera, de segunda generación. Entonces, es ahí donde se afirma, pues, ¿no? El individuo se afirma frente al Estado porque le exige. Y en los segundos hay un cambio, ¿no? Donde dice deber hacer del Estado. ¿Y su obligación cuál es? Otorgar prestaciones o crear medios para que ellas existan. Por ejemplo, para que exista una buena educación. Ojo, estoy hablando de la educación en general. Y eso depende de quién. Depende de todos nosotros, de todas las comunidades. Depende del gobierno, depende del Estado. Hoy día nosotros tenemos colegios que se están cayendo, que los alumnos no tienen dónde sentarse. Y eso ha sido a través del tiempo. El recuerdo que se tiene justo en 1948 de un gobernante militar, Manuel Aodría. ¿Ve? ¿Quién hizo para la educación las grandes unidades escolares que hasta hoy existen, donde había de todo, de todo, de todo? Sus laboratorios, sus gabinetes, sus canchas de fútbol, sus pistas atléticas. Es decir, al alumno le daban toda la facilidad y los profesores tenían que esmerarse. Para la salud, encontramos también hoy día deteriorada los hospitales, una atención pésima. Nosotros hemos vivido esa experiencia, muchos, y vamos a seguir viviendo. El problema de la vivienda es otro. Épocas donde se produjeron las invasiones, terreno del Estado, matanza de gentes y también la cuestión del trabajo. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que reflexionar y recordamos nosotros que la Organización de las Naciones Unidas en 1945 se va a crear la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo único de evitar nuevas guerras. Aunque ahora en el lejano oriente estamos viendo que se están produciendo conflictos. Se trata de evitar, ¿no? Y el error de crear una organización similar a la Sociedad de Naciones, en la que se
apreciaba un espíritu revanchista de los vencedores. Entonces, la creación de la Organización de las Naciones Unidas surge como una tabla de salvación para la paz mundial, la defensa de los derechos del hombre. Entonces, encontramos, aunque todo esto es en su mayoría teoría, porque depende del hombre mismo llevarlo a la práctica y tener resultados positivos, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos reflexionar, jóvenes, no estudiar por estudiar, leer por leer. Ya. Sí, ya. Otro organismo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este importante es conocido como el Pacto de San José. Fue aprobada en 1969 en una conferencia intergubernamental convocada por la OEA, Organización de los Estados Americanos, y entró en vigor en 1978, luego de recibir 11 ratificaciones repetidas para su funcionamiento. Encontramos que esta convención, con este documento, garantiza una serie de derechos civiles y políticos, respecto de los cuales los estados asumen una obligación de respeto y garantía. Entre estos se incluye el derecho fundamental de todo hombre, que es el derecho a la vida, el derecho a la personalidad jurídica, es decir, a establecer defensa, lo que determina nuestra integridad personal, a la prohibición de la esclavitud y servidumbre, que existió en la antigüedad, desde la época prehistórica, paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior, y las grandes comunidades, pueblos, donde fueron esclavistas, donde se prohíbe la servidumbre y sobre todo la libertad personal y la libertad de conciencia y de religión. Hay libertad de culto, hay libertad de conciencia. ¿Y qué cosa es la libertad de conciencia? Es darse cuenta de nuestros actos. Por eso es que hay libertad de opinión, es decir, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Pero tengo que basarme en el respeto a la norma establecida, a la rectificación, a la familia y los derechos del niño, fundamentalmente ellos. Entonces, ahí incluimos nosotros los derechos ante la ley, los derechos políticos, el derecho a la protección judicial que no se da en estos momentos. Encontramos, por ejemplo, un organismo muy deficiente que es la Fiscalía de la Nación. La delincuencia está que crece en el Perú, que se desarrolla velozmente, pero que los organismos de protección no se ponen de acuerdo o lo hacen a medias. La policía, ¿qué hace? Atrapa en los llamados búnker a cantidad
de elementos negativos, pero lo llevan a la fiscalía y ahí lo sueltan, como si no hubiera sucedido nada. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que desaparezca? Nosotros no tenemos seguridad ni garantía, pero vemos que los políticos salen, ¿no?, con bombos y platillos a decir cosas. Escuchen entonces ahora y recuerden, por ejemplo, el discurso que dio la presidente el año pasado, qué prometió y qué no hizo, o qué hizo de ello. Esos son derechos, los derechos políticos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente de los derechos humanos. Encontramos también que hay otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Uno, hablábamos nosotros del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se crea en 1966. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también del mismo año. Declaración de los Derechos del Niño, 1959. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 1993, cuando comienza a regir nuestra Constitución. Entonces, jóvenes, siguiente, encontramos que todos estos instrumentos nos sirven a nosotros para poder convivir. Encontramos otro organismo, ¿no?, que es los organismos internacionales de protección a los derechos humanos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es otra entidad que protege los derechos y fue creada en el año 1959 por los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos. Tiene funciones protectoras de supervisión de emergencias y prejudiciales, promociones y asesoría a favor de los estados y las consultivas a la OEA, Organización de Estados Americanos. Entre sus principales atribuciones tenemos estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Ellos formulan una recomendación en caso que los estime conveniente a los gobiernos de los estados miembros en general para que adopten medidas progresivas a favor de los derechos humanos dentro de su jurisdicción, es decir, dentro de sus legislaciones internas, es decir, dentro de la Constitución y de los códigos que se derivan de esa Constitución. Toda ley que no esté de acuerdo a la Constitución política no tiene validez y no tiene por qué respetarla, para que se tomen esas medidas apropiadas para fomentar la libre observación de esos derechos. Siguiente. Entonces, jóvenes, como ven ustedes, estamos desarrollando acá, vamos a ver algo muy importante, que se habla bastante de su participación, pero que no hay una intervención práctica, genérica para cada pueblo, para cada sujeto, para cada humano. Matas a un ciudadano, no pasa nada, no hay derechos humanos. Matas a un policía, ya se hace todo el argumento correspondiente. Matas al hijo de un político, igual, ahí sí hay derechos humanos para juzgar. Entonces, la Corte Internacional de Derechos Humanos es un órgano judicial, jóvenes, del cual pertenece a la Organización de los Estados Americanos, OEA, y tiene su sede en San José de Costa Rica. Entonces, ahí está su centro.
eh, este órgano o este organismo, ¿no? Su objetivo es interpretar la Convención Americana de los Derechos Humanos. Usted emplea la mayoría de los idiomas, el español, el francés, inglés, portugués, y los idiomas de trabajo de acuerdo a la Corte de cada año. No se olviden que esta Corte Internacional de San José de Costa Rica está formada, ¿no?, por 7 jueces, que son los elegidos por los estados parte de la convención. Ellos ven solamente los casos que les son presentados, nada más. ¿Por qué? Porque la Corte no es competente para reconocer los casos que ya se encuentran en proceso en otros organismos internacionales, como hemos visto, especializados. Y también tiene opinión frente a las consultas de los estados u organismos de la OEA, siguiente, Organización de los Estados Americanos. Muy bien, jóvenes, si han puesto bastante atención, entonces se han dado cuenta que es importante este tema de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, hemos dicho que son aquellos que tenemos todos nosotros por el hecho de serlo, de ser humano, y que son inherentes a nosotros porque nacemos con eso, y se proclaman sagrados, inalienables, imprescriptibles, fuera del alcance de cualquier poder político. Habíamos hablado de las características, también hablamos, que eran históricos, integrales, irrenunciables, universales, progresivos, imprescriptibles. Y veíamos también los otros organismos, ¿no? La generación de los derechos humanos, los instrumentos jurídicos de los derechos humanos y los organismos de protección. Diferenciamos acá a los instrumentos jurídicos de los derechos humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esos son los instrumentos jurídicos de los derechos humanos, no te confundas con la generación de los derechos humanos. Que corresponde, la generación de los derechos humanos corresponde a los derechos humanos llamados de primera generación, derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. Y entonces, en los derechos hemos hablado de los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, y los derechos de segunda, que son los económicos, sociales y culturales. Y el último, que es la tercera generación, que es la de solidaridad. Y por último, los organismos de protección, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Habíamos quedado pendientes, jóvenes, al iniciar la prueba o al iniciar la clase, la resolución de 2 preguntas. Ahí. Que van a contestar en estos momentos ustedes. A ver, ¿qué grado de atención le han puesto? ¿No? Primero, a la lectura. A ver, son 2 preguntas. ¿Por qué motivo la Corte Internacional de Derechos Humanos
condenó a Bolivia? Y la segunda, ¿por qué motivo la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino en el caso de la peruana? A ver, jóvenes, quiero sus respuestas. ¿Cuánto tiempo? 8:06. 10 minutos. Ya, dile. Tienen 10 minutos, jóvenes, para desarrollar y luego ya yo les conversamos.
Muy bien, jóvenes. Ya vamos a llamar, a ver, acá. A ver, yo voy a llamar a quien me va a responder. Abelino Caicho, Rosa Lisbeth. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Dime, ¿cuál es tu respuesta a la primera pregunta? ¿Por qué Eh, motivo la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Bolivia? por haber, cau- por haber causado daños a las víctimas de una violencia, por de no haber firmado, Tú dices por no haber causado daño o por haber causado daño. por haber causado, ujú, No es ese no ha causado daño, hijita. Ha cometido una falta en cuanto se claro, refiere a que no hubo una consulta previa. Cuando ella ujú, daba a luz, ¿no? No sí, hubo una consulta previa porque ella esterilizó por qué unió o ligó las trompas de claro, falopio, claro, ujú, ¿ves? sí, Entonces, por eso está condenado, porque eso tiene que darse, porque eso tiene efectos colaterales, tiene efectos secundarios, ¿ves? Tú como ujú, mujer tienes que saber también cuidarte en ese aspecto, ¿no? A veces cometemos faltas y decimos, no, vamos a ligarnos, ya no. Pero las consecuencias para el físico de la mujer es contradictorio. Entonces, por eso está prohibido, salvo que sea por cuestiones ya de salud, de salvaguardar la salud de la persona. Eso es así. A ver, claro. qué respondió Bajonero Díaz Joaquín Alberto? Bajonero Díaz Joaquín Alberto. ¿No está? No le falta, Bueno, no. voy a poner faltó. Ya. Bedoya Salvador Yanina. Presente, profesor. ¿Cuál es Uy, tu se apagó. respuesta, hijita? Lo mismo. Mi celular se me apagó en un ratito, regreso. Entonces se le llama otro. Ya. Bedoya Sí, es bello. Ya Salvador. llamaste ya, otro. Ya. A ver, a otro acá. Briceño Usandivares José Abel. Briceño no está, no se encuentra. Voy a ponerle su falta. Gutiérrez Rodríguez Lidia, tampoco. A ver, vamos a ver con Medina Delgado Doris, Janet. Presente, Delgado, profesor. Medina Delgado, ya. ¿Cuál fue tu respuesta? Contésteme. Estoy en la calle, profesor, no lo he hecho. El siguiente. Ya. Ordóñez Bonilla, Clarisa Magali. Nada. Parra Sánchez, Luis Jairo. Entonces, como no han respondido, ¿no? La respuesta es porque se hizo Profesor, la ligadura de la trompa de falopio sin consentimiento del paciente y eso está penado por ley. Segunda pregunta. ¿Por qué motivo la Corte Interamericana de Derechos intervino en el caso de la peruana? Por el reconocimiento que hizo el Estado boliviano, el reconocimiento público de haber cometido esa falta. Esas son las respuestas correspondientes, ¿no?
a las preguntas. Algo que quiero observarles, jóvenes, antes de terminar. En la clase anterior solamente tengo la asistencia de 36 alumnos, que, ¿cómo me doy cuenta? Por la práctica que yo dejo. Y solamente hay 36. Y a quienes estoy llamando me dan la razón de su poca atención porque son los que han sacado 8 de nota. Gracias. Continuamos en la segunda hora. Listo, tienen lo que es su break. Profesor, buena, se me había apagado mi celular. No sé si lo puedo responder. Soy Bedoya. Ya está en hora de break. Ah, disculpen.